Gente querida, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé en qué parte del mundo te encontrás. Nueva semana, nuevo episodio de este Generando Sonrisas podcast en español. Hoy venimos con un tema que les va a encantar. Vamos a hablar. Hay ángeles, hay tarot, energía femenina, energía masculina, manifestación. Te acompaño en tu despertar espiritual. Así se presenta ella en redes sociales. La famosa mamá que medita. Mamá medita, la Noe Plevani, Noé, querida, bienvenida a estos episodios de Generando Sonrisas. Gracias, muchas gracias a todos, saludos a quien esté del otro lado y feliz de estar acá. Me hablaron muy bien de vos, Rami, así que tenemos ahí gente en común que nos va conectando, así que les agradezco también a ellos porque me permitió conocerte y nada, feliz de estar acá y feliz de poder hablar, realmente para mí es una bendición y me siento privilegiada de poder hablar de todo esto que también puede hacer a muchas personas que están del otro lado. Noé, querida, siempre tratamos de empezar o hacer un prólogo, preámbulo, como le quieras llamar, de quién venís siendo, a qué te venís dedicando, en qué venís trabajando, qué venís compartiendo, qué le viene pasando a esta Noé, como para que la gente sepa con quién vamos a estar conversando. Bueno, yo soy mujer, mamá y terapeuta holística y comunicadora de todas estas herramientas. En algún momento pasé mucha ansiedad, la pasé un poquito mal, me sentí bastante perdida. Venía buscando un poco el rumbo de esto, del propósito, de entender para qué vine, qué tengo que hacer y lo busqué en infinidad de carreras, en infinidad de estudios y de muchísimas maneras. Y en un momento entendí que había un montón de cosas que no había sanado, un montón de cosas en donde en realidad no me conocía para nada. Y ahí fue que emprendí todo este camino. Empecé con la terapia convencional y como en ese momento recién había sido mamá, por eso también la maternidad es como que va muy de la mano y para mí tiene que ver con lo que me empujó a despertar y a conocerme principalmente. Y en ese momento yo estaba amamantando, entonces tampoco podía medicarme, por más que estaba pidiendo gritos a la psiquiatra que me medique porque pensé que ya me estaba volviendo loca, literal. Y en ese momento fue muy solitario también, porque no tenía personas a mi alrededor que me hablaran de todo esto, no tenía personas que me hablaran de lo que era un ataque de pánico. Yo no sabía lo que era un ataque de pánico, hasta que Wow. entendí incluso lo que era ansiedad, que alguien me dijo, es un trastorno de ansiedad generalizada, y fue como, wow, por lo menos tiene palabras y no estoy loca y a alguien más le pasa. Y ahí empecé todo un camino en donde justo me mudé de la ciudad a donde vivo, en Pilar, que es con más verde, con jardín, con más naturaleza, y de repente eh, tuve como un montón de conexiones con la naturaleza, con los ciclos, con los pájaros, con mariposas, con un montón de situaciones un poco extrañas que no entendía muy bien qué me estaba pasando. Y a la vez fui dando con una vecina que hacía Reiki, alguien que hacía yoga, el que me recomendaba el médico chino, y es como una cadena de gente que me fue recomendando distintas terapias que de repente me di cuenta que estaba sintiéndome mucho mejor y ya no tenía todos esos síntomas. Ahí fue que empecé a estudiar todo esto, porque dije, esto a mí me fue tan lejano, no, realmente yo lo tenía tan del otro lado sin poder verlo, que quiero que esté más cercano a las personas, porque realmente hace bien. Y ahí fue que empecé a compartirlo, lo abrí de energía femenina, terminé hablando de todas estas herramientas y compartiéndolas incluso en cursos, no solo en sesiones, y, y fue maravilloso porque ahí fue cuando realmente me dejé llevar, la misma gente también me fue como guiando y de repente me dejé de preguntar hacia dónde voy, dónde tengo que estar y me di cuenta que estaba donde tenía que estar. Y esa paz para mí es lo que busqué toda la vida y la agradezco cada día y la respeto también cada día y parte de eso también es estar acá hablando de eso. Así que esa soy un poquito, siguiendo el camino del corazón y poniéndome también al servicio de que más personas se conozcan, más personas se encuentren, descubran que somos mucho más que este cuerpo, que estamos mucho más acompañados de lo que creemos, porque hay mucha gente que se está sintiendo sola y verdaderamente tenemos un montón de energías alrededor ayudándonos y sosteniéndonos de una manera increíble. Y que todo eso que en algún momento a mí me hizo mucho bien, también le puede hacer mucho bien a otros. Así que de eso se trata, básicamente. Noé, qué hermoso. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo dos hijos, una nena y un nene. Y la Noé de hace, estoy hablando en el aire, 10 años atrás, 15 años atrás, ¿se hubiera imaginado que hoy ibas a estar donde estás? Jamás, jamás. Y eso es lo que más me enseñó, porque
Si alguien me hubiese dicho, vas a estar en un podcast con Ramiro hablando, no sé, de ángeles, de lo que sea, yo hubiese dicho, ¿qué tan loco yo de ángeles, de energía del holístico, de Reiki? No, hubiese dicho, no, no soy yo, eso es imposible. Y eso es lo maravilloso, porque dentro de lo que yo pensaba que tenía que ver conmigo, yo seguía frustrándome y chocándome contra la pared una y otra vez, ¿no? Desde la mente. Y fue que me tuve que perder tanto para decir, listo, suelto, yo no tengo ni idea de nada y no controlo nada. Y me dejé llevar, que me di con cosas, fui conectando con un montón de cosas que realmente las disfrutaba mucho más que lo que yo había elegido para mí conscientemente. Entonces, realmente lo mismo me pasa hoy, digo, no tengo ni idea. O sea, yo te digo, hoy te hablo de esto, capaz que en 10 años ya no creo en Los Ángeles, capaz que en 10 años ya no me resuena esto y estoy en otro lado y estoy haciendo, no sé, Mm. computadoras, no sé, lo que sea, pero realmente creo que cuando uno empieza como a dejarse llevar más desde el corazón, las cosas van cobrando mayor sentido y también entendí que vamos cambiando todo el tiempo y vamos como transformándonos y eso es lo más rico que vamos viviendo, porque era algo con lo que yo estaba como muy enojada también, ¿no? Todo el mundo me decía, no puedes cambiar así de un momento para el otro y decir que quieres ser médica, o estudié medicina, y que quieres ser al otro día arquitecta, y al otro día diseñadora, y al otro día, bueno, pero estoy buscando, y yo era todo eso, porque hoy me doy cuenta que tenía esa parte de la medicina, esa parte del diseño, esa parte, estaba en mí, solo que no podía como unirlo, ¿no? Como alquimizarlo adentro mío, y cómo se fue transformando. Entonces me reconcilié con entender que podemos hacer muchas cosas adentro nuestro y que a la vez todo eso se puede ir transformando de una manera increíble, que nos vamos como enriqueciendo, ¿no? Y cuanto más aceptamos eso, más transformación hay también, más rico se vuelve. Me encanta. No, vamos a ir de lleno. Yo veo que en algún momento hablabas mucho o tenías mucho impacto, por lo menos lo que fui consumiendo de tus redes en el último tiempo, sobre el tema de la energía femenina. Pero vos también hablas de esta energía de femenina y masculina. ¿Me haces una introducción de este tema? No solamente en por qué generas tanto impacto, por qué hoy hace tanto ruido, y por qué esta polaridad, por lo menos hablando desde la energía, llama tanto la atención. Está bueno porque es algo o sea, viene desde la biología, básicamente desde el hecho de que el ovocito, porque todavía no es óvulo, el ovocito dentro de la mujer está esperando al espermatozoide, que es el que llega, el que avanza, el que conquista y fertiliza para que sea ese óvulo que después empieza a reproducirse y termina siendo cada uno de nosotros, desde esa biología pura en donde la energía femenina, este ovocito es el que espera, o sea, es la energía pasiva, y no porque no hace nada, porque en definitiva es el que desencadena, el que da como la señal de que comienza todo, que es el momento, ¿no? De la fertilización, tiene un papel muy importante en esto del despertar, ¿no? Como de marcar el momento de, y, y a la vez es el que espera y el que percibe, el que recibe y también un poco el que selecciona, ¿no? Y viene el espermatozoide que es el que avanza, el que va con determinación, el que va hacia adelante y, y- y va hacia afuera, ¿no? Entonces, esas son las energías que llevamos todos dentro, o sea, ambos somos energía femenina y masculina. Los hombres, obviamente, si no trabajan, sean zurdos, sean diestros, porque el zurdo va a estar más en su energía femenina, eh, si no trabaja el hombre su energía masculina, va a andar rengo por la vida. Por más que haga un trabajo, por ejemplo, como puede ser terapeuta, como puede ser artista, como puede ser músico, donde va a estar muy conectado con su sensibilidad, con su intuición. Y obviamente su energía femenina va a estar como más al alcance, porque va a ser más necesaria en el día a día. Eso no significa Ujú. que no tenga que igual trabajar y tener fuerte su energía masculina, ¿no? Y en el caso de la mujer también es fundamental. Yo puedo estar, por ejemplo, siendo la directora de una empresa en donde estoy rodeada seguramente de muchos hombres, en donde tengo que competir, donde tengo que decidir, donde tengo que pensar, donde tengo que estar fuerte, determinada. O sea, todas cuestiones que tienen que ver con la seguridad y la determinación y la mente de una energía masculina, Ujú. pero la realidad es que si yo como mujer, por más que necesite a diario mi energía masculina para desenvolverme y triunfar, si no estoy bien elaborada en lo que es y en equilibrio con mi energía femenina, voy a andar renga también por la vida. Entonces es muy importante para todos tener como ambas energías trabajadas. Ambas energías están muy conectadas con nuestros linajes, o sea, con los referentes que tenemos de ambas energías, hayan existido o no, haya tenido una buena relación o no. Mamá es la referente de mi energía femenina, papá es el referente de mi energía masculina. Entonces,
como me haya conectado con ellos, como ellos se hayan conectado con los abuelos y así para arriba, 7 generaciones para arriba, es como yo me voy a conectar con esta energía y como yo me voy a desenvolver. En el caso de la energía masculina es como voy a decidir, cómo voy a sostener una prosperidad, cómo me voy a desenvolver accionando, etcétera. Y en el caso de la energía femenina es algo muy claro, es desde la intuición, o sea, es como voy a hacer a conectar con mi bruja, cómo voy a percibir, intuir mis emociones, cómo voy a conectar con mi sentir, cómo me voy a nutrir también. Y desde el útero, todo lo que tiene que ver con la capacidad de creación, cómo voy a crear, cómo voy a ser fértil. Y no hablo solo de crear porque el útero es mucho más que ese órgano hueco que nos enseñaron como para dar a luz a un bebé, es muchísimo más. Eh, Hablo de dar a luz a lo que sea, ¿no? Porque incluso sin tener mi útero, tanto hombres y mujeres podemos crear desde nuestro segundo chakra, o sea, creamos un poema, creamos este episodio, creamos un vínculo, un proyecto, una idea, un negocio, lo que sea, ¿no? Una obra de arte, una canción, crear algo en mi vida, y eso lo hacemos desde ese lugar. Y eso es energía femenina, ¿no? Intuir, sentir y crear. Entonces, em, ambas cosas yo las voy a necesitar a lo largo de la vida. En momentos una más, en momentos otra, quizás por mi profesión alguna tiene como preponderancia, pero siendo mujer inevitablemente tengo que trabajar mi energía femenina y siendo hombre inevitablemente tengo que trabajar mi energía masculina. Y lo que pasa así en lo macro de lo que tiene que ver la humanidad, las mujeres vienen despertando, por eso vemos que hay muchas mujeres en todo esto, no tanto así hombres, yo agradezco que estés en todo esto porque es la semilla de todos los hombres que vendrán. Hoy por hoy se están viendo mucho más, o sea, están apareciendo mucho más, empujados por las mujeres, por la esposa, por la hija, por la amiga. No saben bien a veces dónde, pero empiezan a verlo y para mí es súper importante, incluso yo tengo un hijo varón y lo veo, que viene de dos familias machistas, y con mucho amor lo digo, pero son generaciones, vienen de países incluso machistas, entonces estamos criando diferente. Entonces ya eso es un montón, porque estamos criando varones que se pueden conectar con su sentir, que pueden llorar, el famoso, si sos hombre no puedes llorar, varones que pueden conocerse, ¿no? Porque una de las principales cuestiones que pasaba antes, que tiene que ver con esto de la masculinidad restrictiva, y es por lo que está trabada también todo esto del despertar del hombre, de la energía masculina principalmente, que el hombre es el referente, tiene que ver con esto de que antes no se elegía, ¿no? O sea, el hombre nacía, iba a la fábrica o a la guerra, no había mucha opción. La mujer se quedaba en casa o era enfermera. Y se los vestía de celeste y no le vayas a poner otro color. Y las mujeres se vestían de rosa y no le vayas a poner otro color. Y si era varón, que no vaya a leer poemas o a llorar pidiendo la luna. Entonces, todo esto de no llorar, salir a defender y pelear por tus amigos, por tu familia, el proveer, ¿no? El estar fuerte, tenés que abastecer, ser fuerte, poder con todo. Si la mujer te dice que no, igual vos podés, ¿no? Como conquistar y siempre te van a decir que sí. Y todo eso se fue como contaminando de alguna manera, generando hombres que no se conocen. Y al no conocerse, al no conectar con sus emociones, son hombres que no eligen, que no eligen desde un lugar real, auténtico, ¿no? De quién soy. Mm. Y toda esa no expresión termina después desencadenando en un montón de situaciones en donde la mayor cantidad de suicidios es de hombres, en donde la mayor, obviamente los femicidios están muy conectados con hombres, toda la agresividad, violencia, guerra, tiene que ver con hombres. Es una energía masculina hoy preponderantemente en modo desequilibrada, mal aspectada, que se va a empezar a corregir a medida que la energía femenina, que es la que marca el momento, esto que veíamos en la fecundación, ¿no? Marca el momento desde la biología que, hey, este es el momento de despertar. Por eso hay mujeres que ya desde 2012, 13, 14 vienen como haciendo círculos de mujeres, trabajando un montón en todo esto del despertar. La mujer viene trabajando mucho también, la mujer ha sido muy oprimida, muy callada, muy silenciada, no se conectó con su sexualidad, no, vivió un montón de situaciones de traición, de abuso. Yo no conozco una mujer que no haya sido abusada y eso es terrible al día de hoy, ¿no? Y un montón de situaciones en donde simplemente se cayó y tampoco pudo elegir demasiado. Y toda su riqueza, que era conectar con la bruja, que en algún momento fue quemada, conectar con su sensibilidad, cuando conectar con las emociones es entender que papás viví 4 abortos porque no tenía métodos anticonceptivos y tenía que estar disponible para el hombre siempre que él quería.
donde no pude elegir, hay mucho, yo trabajo mucho con linaje y hay mucho, 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 principalmente generaciones de bisabuelas y de abuelas también, de matrimonios que han sido coordinados por los padres, por conveniencia, por lo que pensaban, no eligieron con quién estar. Entonces, todos esos hijos, nietos, son frutos en realidad de un abuso, porque no lo hice con amor, yo no elegí a mi pareja. Entonces quizás tuve 10 hijos con esta pareja, con que sí, es mi esposo, sí, le soy fiel, sí, soy la ama de casa perfecta, sí, todo, y estoy siempre disponible porque es lo que tengo que hacer, pero no lo amo, y para mí es un abuso en el inconsciente cada vez que estoy con ese hombre. Y Mm. salieron 10 hijos, salieron 20 nietos, y todo fruto de ese lugar. Entonces hay mucha información por sanar de ambas energías muy lastimadas, de distintos lugares, que se fue haciendo un círculo vicioso. Hoy se empieza a asomar eso, se empieza a asomar. Obviamente, como todo se polariza a veces la energía femenina, y yo no tengo nada que ver con ideologías, ni feminismo, ni todo eso, lo respeto, pero no entro dentro de esa parte, sino que tiene que ver con esto de que a veces nos polarizamos también, ¿no? O sea, la energía femenina muchas veces se va a polarizar en querer salir a gritar todo lo que es entendible, porque hay mucho silencio. Uno dice, ¿por qué siento tanto y por qué me toca tanto algo? O sea, por ejemplo, a mí me toca, yo quería ser obstetra cuando estudiaba medicina, después terminé dejando porque había cosas que no me resonaban y termino ayudando hoy en fertilidad con rito del útero y con todo esto que hago, las vueltas de la vida, ¿no? Sí. Y digo, ¿por qué me mueve tanto? O sea, a mí alguien me dice que quiere ser mamá y no puede, y a mí me mueve, y para mí yo quedé embarazada el momento en que dije querer quedar embarazada, mi mamá también, y digo, no fue, o sea, para mí el embarazo fue lo más maravilloso, buscar un hijo fue un deseo y tenerlo. Entonces digo, ¿por qué me toca tanto? Si no hay en mi... Y cuando fui para atrás, entendí que sí había historias de pérdidas y demás, obviamente más para atrás, no mi mamá, sino más para atrás, que tenía mucho que ver con el embarazo y lo que había significado. Entonces entendí que lo que a mí me estaba moviendo ni siquiera era mío, porque no era de mi historia personal. Era de la historia de mi abuela, mi bisabuela, de una tía, de gente que estaba antes que yo, y yo la llevaba como si fuese propia. Entonces entiendo que cuando uno sale como a defender, a gritar y hablar de eso, está hablando por todas esas ancestras que lleva atrás, ¿no? Lo que nos pasa a veces es que nos polarizamos, y es lo normal también de la energía, ¿no? Cuando polarizarse hasta que encuentre el equilibrio, y creo que eso es lo que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo, como también la energía masculina se está polarizando y está tomando muchos Sí, aspectos de la energía femenina, ¿no? Eso también está pasando. hay como 10 cosas que te quiero preguntar. Voy anotando mientras hablamos porque Ujú, has como abierto el abanico de temas. Hablaste recién cuando hablaste de esa energía femenina y yo pienso este enojo, este hartazgo y esta acción-reacción. Durante años, hoy vemos como una parte del público femenino muy reactivo a todo lo que está pasando. ujú, Y lo aplaudo y lo avalo en esto que estamos como buscando ese equilibrio. Y hablas de ese exacto. varón y hablas de esa fusión. Todos, pregunto, deberíamos como conectar con esas dos energías. Esa es como una primera parte de la pregunta. Che, soy más de la energía masculina, tengo que traer más de la energía femenina. Soy más de la energía femenina, tengo que traer. Y la segunda pregunta es, ¿cómo me doy cuenta si estoy como más polarizado para un lado y para el otro, aún siendo figura masculina, siendo figura femenina? Todos, para mí es interesante e importante trabajar todos ambos aspectos. Siempre, siempre trabajamos energía femenina, trabajamos el linaje materno, o sea, mamá para arriba, mamá es como Mm, la pieza que todos deberíamos trabajar. Haya sido la mejor madre del mundo, haya tenido el mejor recuerdo, las mejores experiencias, la mejor infancia, siempre hay algo para trabajar, siempre hay creencias que se quedaron, o sea, siempre hay algo para trabajar, ¿sí? Y por otro lado, cuando trabajamos energía paterna, energía masculina, trabajamos el linaje paterno, o sea, trabajamos a papá y al abuelo paterno y demás, que son como los referentes, como dije antes. Para mí es muy importante porque siempre hay algo a liberar, siempre hay algo a sanar, siempre hay algo a conocer de mí. Esto que te digo, yo tengo como una fibra que me toca que no sabía de dónde venía, y fue descubriendo la historia de mi abuela, de mi tía, etcétera, que entendí de dónde venía. Si no, no lo bien. hubiese descubierto, y tenía que ver con mi propósito inclusive. Digo, ¿qué es lo que me mueve tanto a hacer esto, no? Entonces, para mí es muy importante para conocerse
para entender un montón de patrones y de cosas que estamos atrayendo en nuestra realidad que no entendemos por qué. A veces puede pasar por no puedo ser mamá, por ejemplo, es una de las cosas que yo más atraigo, en donde no puedo ser mamá y es lo que más deseo. Y vos le decís, ¿por qué no querés ser mamá? "Ay, ¿cómo me vas a decir eso? Estoy hace 5 años en tratamiento queriendo ser mamá. Es lo que más deseo. Y me dice el médico que no pasa nada, que no hay algo orgánico en mi pareja y en mí. Sin embargo, no quedo embarazada. 5, 7, 10 años. Claro, pero en el inconsciente está la abuela que se murió en el parto. En el inconsciente está la bisabuela que cuando quedó embarazada fue excluida de la familia, que eso es igual a muerte. Entonces, en mi inconsciente se lee, o sea, en mi inconsciente y en el del clan, que siempre augura por la supervivencia del mismo, es igual a muerte, lo trato de evitar a toda costa, ¿no? Es como lo que fue muerte, simbólicamente hablando, o muerte literal, como puede haber sido un asesinato, una muerte en un parto, etcétera. Lo que fue muerte lo voy a tender a evitar a toda costa. Si a mí la maternidad me significó muerte, o una exclusión, o lo que sea, que es igual a muerte, lo voy a evitar. Entonces no voy a quedar embarazada porque para mi inconsciente eso es ponerme en riesgo y poner en riesgo al clan. Cosas así como de gente que ni conocí, capaz que ni conocí, la abuela no sé, la historia de ella, y sin embargo yo no puedo quedar embarazada por esto. Entonces, es muy importante para conocerse y, y es muy importante como para liberarse también de ciertos patrones en esto, que tiene que ver con el contacto con mi energía femenina, con mi energía masculina. Y con respecto a esto de cómo reconocer, es prestar atención a esto de que uno es más sensibilidad, el otro es más mental, el otro es más hacia adentro, el otro es más hacia afuera, ¿no? Y ver, cada uno puede ver, de acuerdo a su profesión, de acuerdo a lo que hace en su día a día. A veces no tiene que ver con la profesión, a veces fue madre soltera y se puso al hombro todo, o sea, a mí mismo me pasó. Yo me separé y me tuve que poner al hombro toda mi casa y me di cuenta que me estaba volcando hacia un lugar claro de resolver, sostener esto, todo lo otro, y estaba muy, hasta el cuerpo lo estaba poniendo en energía masculina, ¿no? Y es increíble cómo uno va cambiando. Eh, a mí me gusta siempre el ejemplo como para entenderlo de la lapicera. La tinta que se ve, la tinta de un simple bolígrafo o lapicera, es la energía femenina, ¿sí? Con la que creo, con la Bien, que escribo. Todo el armazón, la estructura, el plástico que la sostiene, ¿sí? Es la energía masculina. La tinta por sí sola, o sea, la energía femenina es un enchastre, o sea, mancho todo y no le puedo dar forma. Me lleno de la tinta azul, ¿sí? Es como un río que va y no tiene límites. La energía masculina, o sea, el armazón por sí solo, ¿qué es? No hago nada, no escribo, no puedo crear. Entonces, yo necesito de ambas. Y eso también es importante, porque a veces es como, la energía femenina, la energía femenina. Y no, la energía masculina también. O sea, las dos tienen como papel fundamental. Yo no puedo crear solo con la parte o la genética de una mujer o solo con la genética de un hombre. Necesito ambas. Entonces, nacimos de ambas y ambas energías están en nosotros y necesitamos a ambas. O sea, energía femenina, y yo lo vi mucho también en esto, en cómo podía crear teniendo como una pareja al lado que resolviera desde el aspecto masculino y cómo me bloqueé en algún momento, ahora lo pude como revertir, pero me bloqueé porque me puse más energía masculina y la energía femenina es como que sintió que no tenía como puntos de anclaje, ¿no? Entonces, lo vi como muy claro en mí misma, en esta situación, simple como me separé y tuve que salir a resolver mi casa y empecé a hacerme cargo de cosas que antes estaba más como en energía femenina, ¿no? Eh, entonces es muy importante que ambos tengamos como eso, ¿no? Que cuando necesitemos esa capacidad de crear, tengamos trabajada también la estructura que me da la tranquilidad de que tengo un marco dentro del cual yo puedo ir así como en esta época pisciana en la que estamos, navegando como pececito para fluir, para sentir, para percibir, que es toda esa energía femenina. Y también la energía masculina sola, por sí sola es tosca, o sea, me choco contra todo. Entonces necesita un poquito de esa intuición, percepción y sensibilidad que hace que vaya como regulando como en su avance. No, no existe una sin la otra para mí en un aspecto sano, o sea, y es entender eso que está dentro nuestro y, y comparto esto como para que cada uno pueda llevarlo a uno y ver en dónde está un poco más. Y que lo normal es incluso hasta dentro del mismo mes, estar más en una, estar mismo, en el mismo día. Capaz que estuve acá, estuve con mi hijo, jugué a la pelota, tengo un ariano y una pisciana. O sea, son muy diferentes esa energía masculina y femenina.
jugué a la pelota, nos pegamos un par de piñas y pasé con mi nena y estuvimos pintando y me maquilló y hablamos no sé, cantamos canciones. Y en el mismo momento, en una hora, fue una cosa y otra. Y en eso se ve, ¿no? Y también es permitirse, y cuanto más entramos y salimos, entendiendo cuál es cada una, más rico se Sí. vuelve, porque más podemos aprovechar y usar a favor, ¿no? Que de eso se trata, de poder usarlas a favor. Cuanto más las conozco, más las equilibro y más las puedo usar a favor. Pregunta. Hay mucha gente que esta parte del típico enlatado de cómo no es. Cómo si soy muy masculino, cómo si soy muy femenino, cómo si soy. ¿Cómo hago para integrar esta otra? Porque el ejemplo, la analogía que hiciste de la lapicera, la aplaudo de pie, es como la necesidad imperiosa de Ujú, uno con la otra, ¿no? Ese vínculo. O, cambio la pregunta, ¿cómo sé cuál es más funcional? Depende el tiempo, porque yo digo, yo pienso, ¿no? Yo como padre, y a veces tengo que tener más esa energía femenina para fluir en una conversación, para cuidar, para ser ujú. más contenedor, y a veces tengo que tener más imperioso, La poner un autoridad. límite, una autoridad. ¿Cómo te pasa? ¿Cómo son las consultas que te llegan en materia de esto? O si hay algún tipo de fórmula, digo. Sí, a ver, consultas pueden venir, por ejemplo, tengo problemas, no puedo terminar la facultad, estoy trabada en esto. Bueno, trabaja energía masculina, vamos a entender que hay un bloqueo, no sé, en el abuelo paterno y sale de ahí, termina rindiendo la última materia y la da. Tengo un bloqueo en la abundancia, no puedo conectar con el dinero, que es principalmente, o sea, abundancia es un tema que es bastante también popular y de preocupación de muchos. La Mm, abundancia es, el dinero es energía, o sea, el dinero es energía neutral, pero la abundancia está conectado con mamá, ¿sí? Con el alimento, con toda esta parte. Pero el sostener el dinero dentro de lo que es la prosperidad es energía masculina. Entonces, como que yo puedo generar el dinero, pero después crecerlo, sostenerlo, mantenerlo, el buen manejo del mismo es la energía masculina. Entonces, como que ahí vamos como las dos manos. Para mí, algo que es importante de revisar es cómo me voy sintiendo en cada uno de estos aspectos, ¿no? Cómo me siento en mi aspecto como más sensible, cómo me siento en mi aspecto más mental, cuál me es más cómodo, cuánta estructura me gusta, cuánta no me gusta. A la vez, tratar de revisar qué referentes tengo, ¿no? Hay un ejercicio que a mí mm, me gusta mucho hacer, que lo hago mucho en energía masculina, pero me parece que está bueno, si querés te lo comparto ahora, y es sí, anotar, y acá lo pueden hacer tanto en mujeres como en hombres, anotar dos referentes positivos que tenga de mujeres. bien, Ejemplo, no sé, admiro a mi mamá, admiro a mi tía, no sé, o a mi esposa, quien sea. Dos bien, referentes positivos de mujer. Dos referentes negativos de mujeres. Que puede que no tenga, puede que tenga al menos uno, tengo que poner, no sé, y la vecina de la vuelta. Mm, o puede ser mi mamá me abandonó cuando era chico, no, es tal cosa. Bueno, pongo el nombre. Pongo dos características de esas personas, de las positivas, dos características por las que las admiro. De los referentes negativos, dos características por las que no las quiero mucho, básicamente, ¿sí? O no las respeto, no las admiro como tal. Lo mismo hago con los hombres. Dos hombres que sean referentes positivos y sus características positivas por las que los admiro, y dos bien. hombres que sean referentes, vamos a llamarlos negativos, y dos Que puede características ser, por las que... el negativo puede ser que nos duela, que nos incomode, que no nos gusta. Exacto, exacto. Bien, A veces es eso, sí, es mi papá, pero la verdad es violento, es agresivo, es hipócrita, es mentiroso, es lo que sea, ¿sí? Es infiel. Y es maravilloso ese ejercicio, primero porque ahí vemos cuáles son las referencias que tenemos. A veces nos damos cuenta que no tenemos nadie a quien admiramos dentro de la energía femenina. Y ahí hay un ruidito con la energía femenina. A veces nos damos cuenta que no tenemos a nadie a quien admiramos dentro de la energía masculina. Y ahí hay otro ruidito a decir, che, ¿de qué me agarro con la energía masculina? Como también puede pasar que tengo suerte si no tenemos como referentes negativos, pero si los tenemos, que al menos siempre uno hay, es
bueno, reviso ahí, ¿por qué hay tanto ruido negativo en la energía masculina? ¿Por qué hay tanto ruido negativo en la energía femenina? Y a la vez hay algo que a mí me gusta mucho, porque también lo que me está molestando, incomodando y doliendo también del otro, siempre está siendo un gran maestro. Entonces, ese papá que está siendo quizás desleal, y cuando lo miro digo, yo jamás soy desleal. Y siempre la pregunta es, ¿y en qué parte está siendo desleal? Yo no soy desleal jamás, y yo justamente hablo así de Claro. mi papá y lo critico porque yo no soy desleal, yo no soy infiel, yo no soy agresivo, yo no soy violento, yo no soy tóxico. ¿Y cómo sos con vos mismo? Y automáticamente es como, uh, Boom. me miento, soy tóxico conmigo, soy agresivo conmigo, me maltrato a mí misma, soy desleal conmigo misma. Siempre en general tiene que ver con cómo nos tratamos a nosotros. Y me molesta tanto porque me está mostrando, papá, el que sea el referente que haya elegido masculino o femenino, me está mostrando lo que yo me hago a mí mismo en general, ¿sí? Claro. Entonces es un buen ejercicio para hacer, para ver ahí qué referentes tienen, cómo se conectan, si tienen admiradores o gente que admiran o gente que no dentro de ambas energías, y a la vez ver qué admiran de cada uno y qué les molesta, y mucha atención a los que molesta, porque eso suele ser lo que tengo en contra. En contra, no en sombra, y suele ser lo que tengo como muy poco reconocido. Y en donde generalmente, donde más, si lo observo y lo acepto y le llevo luz, donde más transformación puedo vivir. Como esto, dejar de serme infiel a mí misma, dejar de mentirme, dejar de ser agresiva, de ser demasiado violenta, dura, exigente conmigo misma, ¿no? Eh, Eso, creo que es un lindo Amiga, ejercicio para hacer. me resuena un montón. Vos, en esto que venís conversando, hablando de las energías, hablamos de la persona, ¿no? Noé, la Noé, el Rami, su historia, pero vengo escuchando y resonando, y quiero escuchar tu opinión o tu mirada de lo que viene pasando más a nivel macro, llamémosle pueblo, sociedad, culturalmente, a nivel mundo, a nivel planeta, de que esta energía se está como transformando de una para otra. Algunos hablan como de un gran despertar de conciencia, otros hablan de que se está rompiendo o debilitando un viejo paradigma y estamos entrando en un nuevo paradigma. ¿Qué mirada tenés en eso que nos afecta? Porque esta parte está, che, yo miro para adentro a ver qué me resuena, dónde está mi sombra, dónde le pongo luz, cómo lo transformo. Pero hay una parte que está pasando afuera que en el contexto que nos viene dando por todos lados. Sé que es una pregunta muy amplia o una mirada muy amplia, pero ¿qué ves de todo esto? Es que para mí, a veces uno ve como lo macro como súper inaccesible y como que no puedo aportar demasiado o que estoy medio sujeta al vaivén del afuera y del macro sin poder hacer nada. Y la realidad es que esto, al trabajar cada uno en sus propias energías, es el verdadero granito de arena, ¿no? Porque eso no deja de ser más que un reflejo de todo lo que cada uno de nosotros está como trabajando en sí mismo y de lo que cada uno de nosotros trae. Para mí, a nivel macro, si tiene que ver con respecto a lo que es energía, sí hay un gran despertar ya de los últimos años. Ese gran despertar va siguiendo el ritmo de lo que te vengo diciendo, que es energía femenina despertando, empujando a otras mujeres, Mm, reconciliándose con esta energía femenina, porque la energía femenina se enseñó a ser competitiva, a competir las unas con las otras, sí. a bastardearse, no a valorarse, a cuidarse, a sostenerse, y la energía femenina empieza a sostenerse, a acompañarse, o sea, cada vez más nos damos cuenta de la riqueza. De hecho, las mujeres estamos sincronizadas por nuestro útero. Nuestro útero está captando información de múltiples maneras, incluso a nivel hormonal, energético y demás. Y, y pasa mucho esto que se ve muy fácil, lo comparto porque es algo que sé quien está escuchando del otro lado, si es mujer va a saber de qué hablo, y es, uno se va sincronizando con las mujeres que tiene alrededor, ¿no? Yo doy un curso y todas cambiamos nuestro ciclo menstrual. Yo, siendo la que lo guía, también me termina afectando si fue demasiado fuerte. Y a todas o se les atrasa o se les adelanta su ciclo. Y fue a la distancia, fue virtual, imagínense a nivel presencial. Mi mejor amiga casi que menstruamos juntas, con mi hija casi que menstruamos juntas, porque son las mujeres con las que más comparto, incluso a la Wow. distancia, ¿no? Y así como nuestros úteros están hablando mientras estoy hablando con otra mujer, lo cual es maravilloso e increíble, para que veamos, ¿no? Que es ese, que es mucho más que un órgano hueco. La mujer está uniendo, la mujer está haciendo lo que mejor sabe hacer, que es
autogestarse a sí misma, y de ese gestar hay algo muy lindo que pasa con todo esto del despertar, es que si yo despierto, si yo me transformo, si yo me elevo en vibración, empujo a todos los que tengo alrededor. ¿Por qué? Porque estoy criando distinto, porque mi pareja va a empezar a hacerse preguntas, porque todos los que, y mis amigas, o sea, todos empezamos como a empujar a los que tenemos alrededor. Y los de alrededor van empujando y así. Entonces, todo esto que está haciendo la mujer o la energía femenina empuja a los hombres que empiezan también como a despertar, lo cual es maravilloso. Y hace que quizás no sé si llegamos a verlo, espero que sí, que empecemos, ya se está viendo algo, se empiece como a acomodar. Hay muchos cambios de acá. Para mí el 2026 marca como un punto de bastante inflexión. Nosotros ahora desde la numerología vamos terminando un ciclo. O sea, estamos en el año 9, por lo tanto va a haber muchas pruebas, va a haber como mucho esto conectado con el propósito, quién soy, soltar, soltar y soltar, el soltar, pero soltar lo que ya no tiene que ver conmigo, o sea, 9 años. En 9 años nos separamos, nos casamos, terminamos una carrera, empezamos otra, nos mudamos a 3 lugares y viajamos por el mundo. Entonces, todo lo que nos puede haber pasado en 9 años, le estamos diciendo chao. Y claramente no vamos a ser los mismos después de 9 años. Y en el 2026, después de todo el sacudón que fueron todos estos últimos años, del 2019-20 en adelante hasta hoy, es la posibilidad de entender qué es lo que me pasó, entender que no fuimos los mismos después de todo eso, entender el sacudón que hubo a nivel todo, ¿no? A nivel salud, medicina, los trabajos cambiaron, la medicina cambió, la tecnología increíblemente cambió y ahora con toda la inteligencia artificial, entonces hay mucho Mm, cambio que no somos conscientes que estamos viviendo del todo. Y a todo eso nos estamos adaptando bastante bien con todo lo que significa. Y estamos como mirando hacia todo eso y diciendo, chau, gracias, todo lo que significó. Y ahora empiezo a mirar 9 años en adelante a partir del 1 de enero del 2026. Lo cual es maravilloso porque tenemos 9 años por delante para construir en un año uno. El año uno significa que voy a sentar las bases. Si tengo claro hacia dónde voy, para mí es como una ola, ¿no? ¿Vieron cuando tiramos una piedrita que van las bolitas de atrás? Bueno, si yo sé hacia dónde voy a ir, las olas van a ir acompañando claro el objetivo que yo me puse. O sea, yo sé que si quiero tener una casa dentro de esos 9 años, todo va a estar armado en pos de eso. Si yo no tengo idea qué, y los siguientes años también los voy a ir implementando en tratar de ver qué quiero. Entonces los voy a estar desperdiciando porque la energía del uno es, se me presentan todas las oportunidades, las tomo todas, pero no tengo que tener miedo, tengo que avanzar, tengo que decir que sí, me tengo que mandar y tengo que ser así, como una flecha. Voy hacia esto. Y esa es la idea del año que viene, pero para llegar a eso con mucha determinación y bien livianitos y poder estar mirando hacia adelante, como nos pasa con los linajes, digamos, para yo poder mirar a mis hijos, para poder mirar a mis nietos, para poder mirar mi vida y mi mm. creación, tengo que soltar la historia de mamá, tengo que soltar la historia de papá. Acá tengo que soltar todos los años anteriores. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, estamos yendo hacia como un nuevo comienzo. El 2026 para mí va a ser ese quiebre de que nos da un poquito de aire, pero no aire en cuanto nos quedamos quietos, porque no, es energía masculina, entonces va a haber que moverse, pero sí año en donde quizás tengamos más posibilidades que pruebas, ¿no? Y eso está bueno porque ya venimos de muchísimas, muchísimas pruebas. Así que nada, o sea, estamos en un año de energía 9, vamos a un año de energía masculina 1, que son todos los números impares, y creo que es la determinación la que después va a permitir crear como el ámbito para que en el año 2027 podamos unir más, podamos sentir más, ir con toda esta energía 2 de cooperación, como también más femenina y más sensible. Yo tengo la esperanza de que a medida que se vaya acomodando eso, todo lo que es em, gente pasando hambre, que es el uso de recursos mal administrados, ¿no? Las guerras, la violencia, los abusos, todo lo que hay hoy por hoy se va a ir acomodando a medida que las energías se vayan acomodando también. Que como te digo, al principio se polarizan y pasa esto, el hombre está perdido, un poco en energía femenina, como muy quieto, no sale como a actuar de la misma forma, y la energía masculina, femenina está como muy avasallante también, que tampoco es su lugar. Entonces, hasta que se vaya como equilibrando nuevamente y la energía masculina encuentre su punto y la energía femenina la suya y cada una ocupe el lugar que tiene que ocupar, van a construir ahí verdaderamente como hace la lapicera, que es algo que es maravilloso y de lo cual
ahí finalmente podemos darle forma a algo que sea rico, ¿no? Y construir una nueva historia. Pero bueno, eso lleva años, eso lleva todo un proceso. Obviamente depende de todos y creo que ahí cuando depende de todos es tomar conciencia de que verdaderamente depende de todos y que yo aporto en esto también. Y es un montón. Y aporto en trabajar mis energías, aporto en trabajar todo lo que tiene que ver con esto de mi despertar, en ser más consciente, aporto en criar nuevas generaciones más conectadas con sus emociones, más conscientes, más al cuidado de la naturaleza, al cuidado de los otros, entendiendo los límites, entendiendo el respeto. Y aporto un montón desde muchos lugares. Y si no soy padre o madre, aporto en mi transformación, porque papá y mamá cuando nos dieron a luz, todo lo que nos tenían que dar era la vida, ya no nos deben nada. Y yo tengo dos maneras de devolverles esa vida. Una es dando más vida. O sea que si ya fuimos papá o mamá, ya hemos cumplido con la vida que nos dieron. La otra, si no voy a ser papá y mamá, que es válido, es viviendo mi vida al máximo y haciendo lo que tengo que hacer. Y eso es también como la gran llamada de este tiempo. Es como hacete cargo de lo que tienes que hacer. Porque todos en el fondo están sintiendo como, y yo ya lo veo, hay gente, tengo una amiga que quiere ser coach y dejar el profesorado, decís, ¿por qué no arrancás? Y lo siente y está peleada con ella misma, y bueno, entonces hay mucha gente peleándose consigo misma, hay gente que ya pudo y dijo, renuncié, hice, largué todo y me mandé esto de lleno porque lo estoy sintiendo y hizo el cambio de rumbo. Hay gente que va de a poquito y es válido, y para mí también son válidas, es como algo va muriendo y algo van haciendo a la vez. Y hay gente que está en el proceso todavía de pelearse, en donde hay algo que estoy callando porque me está llamando y eso en este año no lo va a poder callar. Y cuanto Mm, antes le preste atención, más livianito llega el próximo año donde vamos a tener las chances de ejecutar todo esto, ¿no? Porque la idea Te es esa. pregunta, no lo va a poder callar. Si ella decide callarlo, si ella se resiste a esto, es parte también del libre albedrío de que ella puede decidir, pero sabemos que en estas cuestiones entra la famosa, no sé, o te enfermas, o chocas, o te resistís, porque veo que hay, como vuelvo a esto de la polaridad, como decíamos, yo totalmente subjetivo y desde mirada. Che, hay gente que le resuenan estos temas, hay gente que no le gusta donde está. ¿Y qué hacen al respecto? Y vos hablabas algo de hacerse cargo. ¿Y qué pasa con el que no se hace cargo? Puede pasar, hay gente que nunca va a despertar y es súper válido. Hay gente que nunca va a perdonar, quizás, y es súper válido. Hay gente que nunca va a aceptar que quizás hizo algo mal, que lastimó, que dolió, que no sé, lo que sea. Y ahí obviamente que depende, hay una gran parte de nuestra vida que está escrita, nos vamos a cruzar con determinadas personas, vamos a vivir en determinados lugares, vamos a tener determinada familia y vamos a tener que vivir determinadas experiencias. Y hay otra parte que no. Y aún así siempre podemos reescribir todo. Entonces, el poder real de escribir es nuestro. ¿Podemos cambiar el rumbo de las cosas? Totalmente. Estaba todo dado como para que yo supere determinada cosa y conecte con otra y haga lo que vine a hacer, ¿sí? Y elegí otra cosa y bueno, será, me lo llevo tarea pendiente para otra vida. Eso va a pasar, no es que va a quedar en vano, sino que va a quedar como tarea. Para mí esto es como una escuela y nos vamos llevando como tareitas, materias que hicimos check y aprobamos y materias que no. Pero todo es válido y todo es parte del aprendizaje, incluso diciendo que no, aunque yo tenía que ir para un lado y tomé el camino del atajo y no era el que debería tomar o el que era mejor para mi aprendizaje, y vuelve a aprender. Entonces, todo tiene una riqueza, todo tiene como un para qué, incluso aunque no sea lo que estaba escrito. Em, pero aún así, obviamente va a pasar que hay gente que va a escuchar el llamado y hay gente que le va a costar más, hay gente que ya lo escuchó, hay gente que le está costando un poquito más y está peleando con eso, pero a la larga va a terminar haciéndolo. Y aquel que dice, no puedo, no me animo, no puedo salir de la estructura que ya tengo yo acá, por ejemplo, ¿no? Algo bastante típico. Estoy en mi trabajo hace 30 años, en esto ya soy bueno, no sé, soy ingeniero y casos que conozco, ¿eh? Soy ingeniero y es en mi trabajo de toda la vida y tengo una estructura y tengo una buena vida y esto mantiene a toda mi familia y estoy sintiendo ayudar a las personas porque yo hice todo un cambio de mi vida y empecé a meterme y a conectar con todo esto y dije, wow, esto me voló la cabeza, me hizo súper bien y quiero lanzarme a eso, pero no puedo soltar esto. Y empieza como a pelear en eso, empieza a pelear y puede pasar que de repente diga, ay no, me quedo con esto y callo y digo, ¿hasta qué punto es real que uno lo calla? Porque es como, yo siempre digo esto con Los Ángeles, ¿no? Digo, Los Ángeles llegaron y ya sabes que existen, o sea, no
podés decir me olvido, capaz que no estás todo el tiempo hablándole, pero ya sabés que existe, ya lo viste. O sea, es como no me puedo hacer el tonto después de eso. Ya hay algo que sentí, sé que esto hace bien, sé que hay una parte en donde puedo ser útil, sé que en esto soy bueno, sé que hay alguien hay gente que me está llamando, que me está pidiendo que haga eso, sea lo que sea, ¿eh? No tiene por qué ser esto de ayudar o de ser coach o de Mm. ser terapeuta, o sea, puede ser lo que sea. Quizás quiero ir por el arte, quiero ir por la música, quiero ir por otras cosas, otra profesión, quiero empezar a educar a las personas, no sé, lo que sea. Lo que Quiero sea. viajar por el mundo. Eso, yo me puedo hacer el tonto, totalmente. Yo puedo decir, me quedo acá, que es mi zona segura, totalmente. Va a seguir sirviendo para algo, va a seguir teniendo aprendizajes. Pero eso a la larga pasa factura. Y ese es el problema. Eso es lo que me pasó a mí. O sea, yo empecé con ansiedad porque me hice la tonta de cosas que no me ocupé. Entonces, a la larga eso termina viéndose manifestado en las cosas que tengo afuera, termina sintiéndose un vacío, termina sintiéndose enojo, termina sintiéndose en síntomas en el cuerpo. Entonces, la recomendación, la realidad es que si estamos sintiendo algo, es que le hagamos caso, porque suele tener más razón el corazón que la mente. Y si no le hacemos caso, bueno, será el aprendizaje de cada uno. Obviamente no estamos obligados, pero a la larga termina pasando factura, en mi experiencia. Puede que esté equivocada, pero de lo que yo vi, de alguna manera vuelve. Y vuelve en personas, en situaciones. Es como, lo vas a ver o lo vas a ver. Y te tenés que hacer cargo. Es parte. Y la energía 9 de este año es eso, así que muchos lo pueden estar sintiendo. Qué lindo escucharte. ¿Cómo la estás pasando, Noé? Bien, muy bien, gracias. Antes de ir al cierre, que por lo general el cierre se lo dejo al invitado, que es lo que te resuena a vos compartir, contar, conversar. em, Hago una última pregunta. Y antes de esta pregunta, siempre invito a los oyentes que estuvieron del otro lado hasta este momento, que les resonó, que anotaron, que escribieron, que te manden que están escuchando este episodio. Y el que te manden que escuchen este episodio no es que te escriban, sino que te manden un emoticón. Ese emoticón, cuando vos lo veas, vas a decir, ah, este. Y el emoticón lo tenés que elegir vos, no, querida. ¿Qué emoticón le pedimos a la gente que llegó hasta acá que te mande para que estemos en resonancia con lo que estuvimos conversando? Em, yo siempre me gusta poner el del angelito, pero estuvimos Sí. hablando más de energía femenina o masculina. Quizás, a ver, espera que miro a ver. Fíjate cuáles son los que más usa. ¿Cuáles usará la nave Yo Pleban uso en mucho el su... arco iris, uso mucho como yo creo que está bueno el arco iris me gusta. El arco iris Bien, me gusta porque para mí, como yo siempre lo veo, es como que todos estamos llenos de colores y el despertar espiritual tiene que ver con eso, ¿no? Como, y obviamente todo esto de las energías femeninas masculinas es ir a ver todos esos dones, cualidades de ambos aspectos que todos llevamos adentro y en esa magia de colores armar nuestro propio arco iris, armar nuestra propia alquimia y desde ese lugar salir a brindarnos, que todos tenemos algo para compartir al mundo perfecto. y el arco iris creo que es lindo para eso. Gracias. Entonces, gente, ya saben, le mandan arcoiris a la Noe. ¿De dónde viene el mamá medita? Y el mamá medita viene de esa época en donde estaba con la psicóloga y le dije, me voy a crear una red, voy a empezar a compartir. Yo era hiper tímida. Soy ¿En todavía, serio? sí, 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 en lo personal soy bastante tímida y en lo personal, digamos, en lo presencial. Y mejoré un montón, pero era muy tímida, callada, la muda, la famosa muda Mm. de las reuniones. Y, y bueno, me pasó que cuando hice el primer video, como que ni mi psicóloga lo podía creer. Me dice, ah, no, te mandaste a hacer un video, no te mandaste a hacer. Yo dije, nada, yo soy leonina, acá voy con todo. Por más que voy contra mi peor miedo, no importa. Y lo re disfruté, aparte fue, dije, ah, bueno, ahí está la leonina que disfruta de la cámara. Pero la verdad es que eh, en ese momento estaba en esto de decir, fui con ansiedad, le dije, vengo con ansiedad, dejé medicina y no me puedo perdonar porque siento que había algo ahí que tenía que ver, pero ya no lo puedo retomar, entonces ayúdame. Y ahí me ayudó a nada, empecé a trabajar un montón de cosas en ese momento y de repente empecé haciendo todo esto sin darme cuenta. Y le dije un día, me voy a crear una cuenta, me dijo, buenísimo, pensó que iba a compartir una fotito o algo y terminé armando un video. Ese video como que todo el mundo me respondió súper asombrado. Y en ese video me acuerdo, estaba con un busito rojo que amo de florcitas, que todavía lo tengo, y lo que dije era que
me lo había rearmado y decía, yo voy acá a compartir esto, esto y esto. Y decía que dentro del nombre, yo el nombre lo probé porque se los compartí a unas amigas y me decían, sí, resuena. Yo decía, listo. Lo había calculado desde la numerología. Sabía que era un 22 de septiembre, los astros estaban dados para que yo cree algo. Y dije, ese es el día, este es el nombre, arranca. Y me vibraba, no sé, me vibraba y yo decía, listo, encierra las dos cosas que yo tenía como muy presentes en ese momento. Mamá, tenía a mis hijos muy chiquititos, bebé, está muy en maternidad, muy en mamá, y a la vez era una mamá que meditaba. Y para mí la meditación no era lo único que iba a compartir, pero sí era una parte importante, era todo lo que involucraba, para mí era lo más popular dentro de lo que era el mundo más holístico, que era como la puerta de entrada a el Reiki, a Los Ángeles y a todo lo otro que yo quería compartir. Y iba a hablar más de eso, de tips, dentro de lo que era la maternidad y eso, y al final la maternidad no terminé hablando nada, terminé hablando con cartas, y terminó resonando otra cosa, terminó resonando mucho las señales, terminó resonando después todo esto cuando dice el rito del útero, me voló la cabeza lo que yo sané, entonces empecé como a compartirlo. Y fue como que solo la gente me fue guiando y en lo que yo más disfrutaba y me di cuenta que era lo que más disfrutaba. O sea, y cuando me peleé un poco con eso, que en algún momento me pasó, dije, ay, pero extraño a Los Ángeles, ay, pero extraño a esto. Y entonces dije, al final era por ahí, ¿por qué uno se pelea de lo que uno espera, de lo que la gente va a decir? Porque también significó que las mamás del colegio te miren con cara diciendo, ¿qué hace esta ahí? Y que tu hija no sepa explicar qué es lo que haces también, porque eso también pasé por esa etapa. Y todo tenía que ver con, bueno, soy esa mamá que está conectada con esto que es meditación, que es lo más aceptable dentro de lo que es el popular, Sí, pero en sí, que es realidad como detrás por de donde eso entras. hay un mundo. Y esa era la idea, ¿no? Que eso era como, detrás de esto es como solo el comienzo de que atrás hay un mundo de lo que realmente quiero compartir. Así que el nombre quedó medio como ahí, pero lo amo, entonces como que quedó. No, Sigo siendo esa mamá igual. gracias, yo creo que todo esto recién empieza, vamos a ir haciendo cosas. Estás más que invitada a Córdoba, no sé cuáles son tus planes para este año. El cierre te lo dejo a vos, lo que te resuene para esta comunidad, para toda la gente que te va a escuchar, para toda la gente que va a resonar con tu mensaje, para que algo acá adentro le va a hacer ruido. Yo desde allá, gracias por la predisposición, la buena onda, la ligereza que tuviste a la hora de conectar y conversar y de abrirte. Lo Bueno, que se te gracias. ocurra, lo que se te ocurra para Gracias a toda vos. esta... Y lo que creo más importante, que es lo que yo busqué toda la vida y lo que hoy me da tanta paz y en lo que me planto para hacer todo, incluso cuando tengo miedo, incluso cuando no puedo con la casa, ni con los hijos, ni con las decisiones de los duelos que paso, que estoy con varios duelos últimamente, digo, me planto en dos cosas. Uno, en, en saber que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y eso es porque en algún momento me dejé llevar y escuché esa llamada de mi corazón. Entonces es muy importante, escuchemos esa corazonada porque es lo que nos puede llevar a que atraigamos más experiencias que realmente nos resuenen, más cosas que verdaderamente tengan que ver con quiénes somos, con esa esencia, con nuestro brillo. Y cuanto más nos dejemos llevar por eso, más nos vamos a conocer y más vamos a poder también ayudar y- y brillar también y compartirnos con otros. Y por otro lado, sea en el rubro que sea haciendo lo que sea. Sea tengo que hacer tortas de cumpleaños, tengo que animar, tengo que cantar, tengo que pintar, tengo que crearme una empresa, tengo lo que sea si estoy sintiendo un cambio, lo hago porque lo normal y natural es que cambiemos, no que seamos siempre los mismos. Y eso es lo maravilloso, que nos podamos transformar. Así que la gente se abra a transformarse como punto fundamental y que se abra también a entender que nunca estamos solos. Cada uno con sus creencias, cada uno, pero realmente están seres que ya han partido, ángeles, universo, lo que quieran llamar, como lo quieran llamar, pero nunca estamos solos. Así que si se piden, señales van a tener y van a entender de que somos más importantes, más escuchados y más acompañados y sostenidos y guiados de lo que pensamos, lo cual eso nos da una tranquilidad enorme y sé que hay mucha gente que se puede estar sintiendo sola y que se puede estar sintiendo perdida. Entonces, esas dos cosas como puntos fundamentales que a mí me sirvieron un montón, que espero que sirvan. No, querida, gracias. Gracias a vos, gracias por esta oportunidad. Feliz de finalmente estar en algo, siempre me hablan muy bien de vos, veo videos, veo de todo ahí con mucha energía, con mucha buena onda. Así que gracias y gracias también por haber ayudado a todas las personas que ayudaste, que sé que me hablaron también de vos.
y que te quieren por tu granito de arena, que es un montón y es enorme, por compartir todo esto que es impresionante y esto, feliz. Así que gracias. La leonina. Noé Plevani, Mamá Medita. Si algo de lo que ella te compartió, transmitió de manera tan dulce, tan delicada, pero a la vez tan profunda, te resonó, nosotros dos nos damos más que satisfechos. Ella anda por Buenos Aires, yo ando por Córdoba, los dos estamos en Argentina y desde este país, faro para todo el mundo. Gente querida, nos vemos la semana que viene y seguimos con este Generando Sonrisas. Chao, chao.